Aro de la Torre José. Presente. Figueroa Rangel José Luis. De Santiago Beltrán Iván. Presente. Torres Rodríguez Javier. Chávez García Luz Margarita. Presente. Buendía Valderas Irene. Presente. Ramos Martínez María Hilda. Presente. Cervantes González Mario. Presente. Velázquez Vacio Erika del Carmen. Presente. Pedrosa Morales Carlos Alberto. Presente. Regis Adame Juan Carlos. Presente. Acosta Jaime Luis. Presente. Medina Padilla María Guadalupe. Presente. Hurtado Bueno Rafael. Flores Mendoza Rafael. Flores Hernández Eugenia. Femad Bañuelos Alfredo. Presente. Luébano Cantú María Soledad. Presente. Hernández Ríos José Guadalupe. Presente. Calderón Galván Cuauhtémoc. Presente. Rodríguez Márquez Susana presente. Deras Almodóvar César Augusto. Nava Martínez María Elena. Presente. Le informo, señora presidenta, que existe quórum legal para sesionar con 23 diputados y diputadas presentes. Gracias, diputada secretaria. Y le informo también que los diputados Rafael Flores Mendoza hacen de su conocimiento y solicitan se justifique su inasistencia. De igual manera, el diputado Héctor Siragüen Pastor Alvarado solicita se justifique su inasistencia. El diputado Rafael Hurtado Bueno, de igual manera, solicita sea justificada su inasistencia, así como el diputado César Augusto Deras Almodóvar, para que tome nota. Quedan justificadas sus asistencias. Gracias, señora presidenta. Señora Gracias, presidenta, diputada secretaria. Adelante, diputada. ¿pudiera registrar mi asistencia Eugenia Flores Hernández, por Sí, favor? solicito a la secretaria tome asistencia a la diputada Gracias. Eugenia Flores. Queda registrada su asistencia. Diputada presidenta, para que registre mi asistencia. Sí, el Figueroa diputado Rangel José José Luis Luis. Figueroa. Queda registrado, diputada. Y Eugenia. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, 79, 98, 101, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20, 77, 78 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. Punto número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración de quórum legal. Número 3, lectura de una síntesis del acta de la sesión del día 17 de septiembre del presente año, discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Punto número 4, lectura de una síntesis de la correspondencia. Número 5, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo para la integración de diversas comisiones legislativas. Punto número 6, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se invita al Poder Ejecutivo del Estado impulse la creación de un Fondo Económico Zacatecano para atender los desastres naturales en nuestra entidad en el proyecto de presupuesto 2014 para el Estado de Zacatecas. Punto número 7, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación agilice la entrega de las partidas presupuestales del Fondo de Desastres Naturales FONDEN de manera urgente para resolver las afectaciones provocadas por las tormentas tropicales Ingrid y Manuel producidas en el estado de Zacatecas. Punto número 8, lectura de la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento General del Poder Legislativo. Punto número 9, lectura del dictamen suspensivo respecto del resultado de la auditoría financiera y de cumplimiento realizada por la Auditoría Superior del Estado a la honorable 60ª legislatura del Estado de Zacatecas e integración del paquete de entrega-recepción a la honorable 61ª legislatura del Estado. Punto número 10, asuntos generales, y punto número 11, clausura de la sesión. Se pregunta a las y los diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído, y quienes lo aprueben, sírvanse manifestarlo en forma económica, y solicito a la primera secretaria tome cuenta del resultado de la votación. Le informo, diputada presidenta, que se apruebe el orden del día por unanimidad de las y los diputados presentes. Muchas gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado el orden del día.
Le solicito a la segunda secretaria de lectura a la síntesis del acta de la sesión de esta legislatura local del día 17 de septiembre del presente año. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Síntesis del acta de la sesión ordinaria de la honorable 61ª legislatura del Estado, celebrada el día 17 de septiembre del año 2013, dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, con la presencia de la ciudadana diputada María Guadalupe Medina Padilla, auxiliada por las legisladoras Susana Rodríguez Márquez y María Elena Nava Martínez como secretarias respectivamente. La sesión solemne dio inicio a las 12 horas con 56 minutos con la asistencia de 26 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, lectura de una síntesis del acta de la sesión del día 10 de septiembre del presente año, discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Número 4, lectura de una síntesis de la correspondencia. Número 5, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo para la integración de sendas comisiones legislativas. Número 6, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza a inscribir con letras doradas en el muro de honor de la sala de sesiones el nombre de Ejército Mexicano como un homenaje en el marco del centenario de su creación. Número 7, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Número 8, asuntos generales, y número 9, clausura de la sesión. Aprobado el orden del día y una vez que se realizaron las lecturas anteriores, quedó registrado en el diario de los debates que fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria número 0006 de fecha 17 de septiembre del año 2013. Asuntos generales. En este punto del orden del día se registraron para intervenir los siguientes diputados. La diputada Araceli Guerrero Esquivel con el tema Administraciones Municipales. La diputada Eugenia Flores Hernández con el tema Desalojo en el Zócalo. Número 3, el diputado Gilberto Zamora Salas con el tema Declaración. Número 4, la diputada María Hilda Ramos Martínez con el tema Reforma Educativa. Número 5, el diputado Iván de Santiago Beltrán con el tema Apoyo Emergente. Número 6, el diputado Juan Carlos Regis Adame con el tema Tomas de protesta de los ayuntamientos. Número 7, la diputada Claudia Edith Anaya Mota con el tema Reforma Hacendaria. Número 8, el diputado Ismael Solís Mares con el tema Tercer Informe, Balance Positivo. Número 9, por el diputado Cliserio del Real Hernández con el tema Fiestas Patrias y propuestas de comisión especial. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las ciudadanas diputadas y diputados para el día 19 de septiembre del año en curso a la siguiente sesión. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Nava. En razón de lo anterior, se somete a consideración de la Asamblea el contenido del acta referida para su discusión, modificaciones en su caso y aprobación. No habiendo observación alguna al contenido del acta, se somete a su aprobación. Quienes estén de acuerdo con su contenido, sírvanse a expresarlo de manera económica levantando la mano y le pido a la primera secretaria de a conocer a la Asamblea el resultado de la votación. Le informo, diputada presidenta, que se apruebe el acta por unanimidad de los y las diputadas presentes. Muchas gracias, diputada Rodríguez. Conforme al resultado de la votación, se declara aprobada el acta de la sesión de esta honorable legislatura del Estado correspondiente al día 17 de septiembre del presente año y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que le dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, le solicito a la primera secretaria de lectura a la correspondencia recibida. Con su permiso, señora presidenta. Adelante, diputada. Número 1, de los ciudadanos Eugenio Sáenz Hernández y María Silvia Sánchez Treto,
regidores del Ayuntamiento de Montescobedo, Zacatecas, periodo 2013-2016, solicitan la intervención de esta legislatura para que se revise el procedimiento de elección y elegibilidad del tesorero municipal, cuya designación consideran se dio al margen de la legislación vigente. Número 2, la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado remiten el dictamen derivado de la auditoría practicada a la Presidencia Municipal de Loreto, Zacatecas, dentro del programa Hábitat, ejercicio presupuestal 2008, del cual se desprenden presuntas irregularidades administrativas imputables al ciudadano Octavio Monreal Martínez, quien se desempeñó como presidente municipal en el trienio 2007-2010, lo anterior para que esta legislatura proceda conforme a sus facultades. Número 3, de la Auditoría Superior del Estado, remiten los informes de resultados derivados de la revisión a las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2012 del municipio de Luis Moya, Zacatecas, y de su sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Número 4, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, remiten el segundo informe cuatrimestral de las actividades desarrolladas por la Comisión, conteniendo los avances de su programa operativo anual 2013. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputada secretaria. A la correspondencia leída se le dará el trámite respectivo por conducto de esta presidencia o, en su caso, por los diputados secretarios. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de la iniciativa de punto de acuerdo para la integración de diversas comisiones legislativas. Para tal efecto, se le concede el uso de la palabra al diputado o a la diputada que tenga en su poder el documento de referencia. Con su permiso, diputada presidenta, solo para registrar mi asistencia. Sí, le solicito a la secretaria tome asistencia del diputado Ismael Solís. Queda Gracias. registrada, señora presidenta. Permiso, diputada presidenta, Adelante, diputado. diputados, diputadas. Rafael Gutiérrez Martínez, Iván de Santiago Beltrán, Alfredo Femat Bañuelos, María Guadalupe Medina Padilla, Cuauhtémoc Calderón Galván, César Augusto Deras Almodóvar y María Elena Martínez Nava, integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Honorable 61ª Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 46, fracción primera, 113, fracción décima, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción tercera de su reglamento general, elevamos a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa al tenor de la siguiente exposición de motivos. Todas las fuerzas políticas representadas en esta Asamblea Soberana hemos hecho un esfuerzo para que las comisiones puedan desempeñar un trabajo digno, que propicie productos legislativos que beneficien a la sociedad, haciendo especial hincapié en los grupos más vulnerables que la integran. Son tiempos en los que el Poder Legislativo tiene la oportunidad de dar realce a su misión y visión también como órgano eminentemente ciudadano. Ahora la población tiene en nosotros un aliado y por ello, todas aquellas reformas que procuren un desarrollo político, social y económico de Zacatecas tendrán el eco en la colectividad espera. La importancia del trabajo parlamentario desarrollado en las comisiones legislativas nos obliga a que en su integración se refleje el consenso que caracteriza la presente legislatura. En este sentido, convencidos de que solo a través del consenso y el acuerdo podremos alcanzar niveles óptimos de productividad legislativa, elevamos a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa mediante la cual se propone la conformación de diversas comisiones legislativas, las cuales se proponen sean integradas a saber: atención a grupos vulnerables. Como presidente, el diputado J. Guadalupe Hernández Ríos, del Grupo Parlamentario del PT. Como secretario, el diputado Rafael Rodríguez Martínez, del Grupo Parlamentario PRI. Como secretaria, la diputada Araceli Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario PRI. Como secretario, el diputado Iván de Santiago Beltrán, del Grupo Parlamentario PRD. Como secretaria, la diputada Luz Margarita Chávez García, del Grupo Parlamentario PRI. En obras públicas,
Como presidente, el diputado Ismael Solís Mares, de Grupo Parlamentario PRI. Como secretario, diputado J. Guadalupe Hernández Ríos, de Grupo Parlamentario PT. Como secretario, el diputado Luis Acosta Jaime, de Grupo Parlamentario PAN. Como secretario, diputado Carlos Alberto Pedrosa Morales, de Grupo Parlamentario Nueva Alianza. Como secretario, diputado Javier Torres Rodríguez, de Grupo Parlamentario PRI. En fortalecimiento municipal, como presidente, el diputado José Luis Figueroa Rangel, de Grupo Parlamentario PT. Como secretario, el diputado Gilberto Zamora Salas, de Grupo Parlamentario PRD. Como secretario, diputado Cuauhtémoc Calderón Galván, del Grupo Parlamentario Partido Verde Ecologista de México. Como secretario, diputado Mario Cervantes González, de Grupo Parlamentario PAN. Y como secretario, diputado Javier Torres Rodríguez, del Grupo Parlamentario PRI. En la Comisión de Educación, como presidenta, la diputada María Elena Nava Martínez, de Grupo Parlamentario Nueva Alianza. Como secretaria, diputada Hilda Ramos Martínez, del Grupo Parlamentario PRI. Como secretaria, la diputada Erika del Carmen Velázquez Bacio, de Grupo Parlamentario PRI. Como secretario, diputado José Luis Figueroa Rangel, del Grupo Parlamentario PT. Y como secretario, diputado Mario Cervantes González, del Grupo Parlamentario PAN. En la Comisión de Atención a Migrantes, como presidente, diputado Rafael Hurtado Bueno, del Grupo Parlamentario PRI. Como secretario, diputado J. Guadalupe Hernández Ríos, del Grupo Parlamentario PT. Como secretario, diputado María Guadalupe Medina Padilla, del Grupo Parlamentario PAN. Secretario, diputado Iván de Santiago Beltrán, del Grupo Parlamentario PRD. Y como secretario, diputado Cuauhtémoc Calderón Galván, del Partido Verde Ecologista de México. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en lo estipulado en el artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa punto de acuerdo, mediante la cual se propone la conformación de diversas comisiones legislativas de la honorable 61ª legislatura del Estado de Zacatecas. Primero, el Pleno de la honorable 61ª legislatura del Estado de Zacatecas apruebe la conformación de las comisiones legislativas señaladas en los términos propuestos en el presente instrumento legislativo. Segundo, sustentados en los artículos 104 y 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se apruebe esta iniciativa de punto de acuerdo con el carácter de urgente resolución, para lo cual se propone que dicho acuerdo entre en vigor el día de su aprobación. Tercero, publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Zacatecas, 25 de septiembre del 2013, rúbricas de los coordinadores de las diferentes fracciones que integran la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Es cuanto. Gracias, diputado. Diputada presidenta, Sí, diputado. en mi carácter de presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, solicito respetuosamente a la mesa directiva que la iniciativa de punto de acuerdo que ha sido leída se considere de obvia y urgente resolución, con fundamento en lo establecido por el artículo 104, fracción segunda de nuestro reglamento general. Es cuanto. Gracias, diputado. De conformidad con el contenido del artículo 104 de nuestro reglamento general, en el caso que nos ocupa a juicio de esta presidencia, se pregunta a la Asamblea si considera que este asunto es de urgente y obvia resolución y que sean dispensados los trámites establecidos. Lo anterior en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito a la segunda secretaria de cuenta de la votación. Rodríguez Márquez Susana, a favor. Femat Bañuelos Alfredo, a favor. Diputado. Iván de Santiago, a favor. Gutiérrez Martínez Rafael, a favor. Hernández Cliserio, a favor. Cervantes González Mario, a favor. Solís Mares Ismael, a favor. Ramos Martínez María Hilda, a favor. Guerrero Esquivel Araceli, a favor. Zamora Salas Gilberto, a favor. Juana Cantú Soledad, a favor. Figueroa Rangel José Luis, a favor. Hernández Ríos José Guadalupe, a favor.
Flores Hernández Eugenia, a favor. Velázquez Bacio Erika del Carmen, a favor. Torres Rodríguez Javier, a favor. Acosta Jaime Luis, a favor. Calderón Galván Cuauhtémoc, a favor. Aro de la Torre José, a favor. Chávez García Luz Margarita, a favor. Buendía Valderas Irene, a favor. Diputado Pedrosa. Pedrosa Morales Carlos Alberto, a favor. Regis Adame Juan Carlos, a favor. Nava Martínez María Elena, a favor. Medina Padilla María Guadalupe, a favor. Le informo, diputada presidenta, que tenemos 26 votos a favor. Gracias, diputada Nava. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en el artículo 104 de nuestro reglamento general, se declara aprobado el trámite de urgente y obvia resolución y se dispensan los trámites establecidos. Y continuando con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica, 105 y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de punto de acuerdo referida. Señora Presidenta, quiero hacerle notar que acabo de llegar. Sí, le Para solicito que a sea la la secretaria tome la asistencia del diputado Rafael Hurtado. Queda registrada, señora presidenta. Gracias. Se somete a discusión en lo general la iniciativa de punto de acuerdo. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido nuevamente a la segunda secretaria tomar nota e informar sobre el resultado. Rodríguez Márquez Susana, a favor. Femat Bañuelos Alfredo, a favor. Iván de Santiago, a favor. Gutiérrez Martínez Rafael, a favor. Real Hernández Cliserio, a favor. Cervantes González Mario, a favor. Solís Mares Ismael, a favor. Ramón Martínez María Hilda, a favor. Guerrero Esquivel Araceli, a favor. Zamora Salas Gilberto, a favor. Juano Cantú Soledad, a favor. Figueroa Rangel José Luis, a favor. Hernández Ríos José Guadalupe, a favor. Flores Hernández Eugenia, a favor. Hurtado Bueno Rafael, a favor. Velázquez Bacio Erika del Carmen, a favor. Torres Rodríguez Javier, a favor. Acosta Jaime Luis, a favor. Aro de la Torre José, a favor. Chávez García Luz Margarita, a favor. Diputada Buendía. Buendía Valderas Irene, a favor. Pedrosa Morales Carlos Alberto, a favor. Regis Adame Juan Carlos, a favor. Nava Martínez María Elena, a favor. Medina Padilla María Guadalupe, a favor. Le informo, diputada presidenta, que tenemos 26 votos a favor. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobada la iniciativa de punto de acuerdo en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 105, fracción 3 y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar alguna parte o partes de la iniciativa de punto de acuerdo. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobada en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento general, se tiene por aprobada en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Y continuando con el orden del día, le solicito al ciudadano diputado Gilberto Zamora Salas, autor de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se invita al Poder Ejecutivo del Estado, impulse la creación de un fondo económico zacatecano para atender los desastres naturales en nuestra entidad en el proyecto de presupuesto 2014 para el Estado de Zacatecas. Con su permiso. Adelante, diputada diputado. Presidenta, honorable Asamblea. El que suscribe el diputado Gilberto Zamora Salas, integrante de la 61ª legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las funciones
facultades, que le confiere los artículos 65, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 45 y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 96 y 97, fracción segunda del Reglamento General de este Poder, someto a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Considerandos. Primero, en Zacatecas hemos vivido un periodo de contingencias climatológicas como no se había registrado hace algunos años. Los días 15 y 16 del presente mes han sido los más difíciles. La llegada de los huracanes en esta temporada no siempre han sido dañinas para la entidad. Al contrario, las escasas lluvias han sido un aliciente para los periodos de sequías tan prolongados que vive nuestro estado. Sin embargo, las lluvias prolongadas han demostrado que nuestra sociedad no está preparada para enfrentar este tipo de contingencias climatológicas. A esto se suman las construcciones de lugares de alto riesgo, generalmente de los grupos más vulnerables, por su condición económica, la ausencia de planeación y de un adecuado reordenamiento urbano. Segundo, las consecuencias están a la vista. Cientos de damnificados, casas destruidas, inundadas y bienes materiales perdidos. A esto se agregan las escuelas del estado de Zacatecas, como reporta el secretario de Educación Pública en su balance de los daños por los huracanes Ingrid y Manuel, que afectaron 10,000 centros educativos de nivel primaria, secundaria y preescolar en 10 entidades federativas y nuestro estado entre los más perjudicados por estos desastres naturales. Municipios como Río Grande, Fresnillo, Chalchihuites, Pinos, Francisco R. Murguía, Zainalto, Sombrerete y Villadecós han sido los más dañados, pero no han sido los únicos que han resentido las lluvias de esta temporada. Tercero, la Secretaría de Gobernación ha declarado desastres en los municipios mencionados a fin de que se pueda ser utilizado el Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN, esto a petición del Gobierno del Estado, el cual está tratando de atraer esos recursos mediante la figura de apoyos parciales inmediatos. A la fecha, no sabemos hasta dónde los esfuerzos han sido exitosos. Por otro lado, vemos una sociedad preocupada por su gente en los diferentes municipios. Vemos colectas de solidaridad que son necesarias y en mucho ayudan a ellos, escuelas, organizaciones no gubernamentales y organismos autónomos, mi más sincero reconocimiento. Sin embargo, no podemos descansar siempre en la solidaridad, la sociedad, para atender y proporcionar ayuda a los grupos sociales que han sufrido las consecuencias de los desastres naturales. Cuarto, la esencia del pacto social entre gobernados y gobernantes radica en la obligación del poder público de garantizar el bienestar de la sociedad, de proteger a sus gobernados ante una amenaza inminente, sea esta armada o bien ante los fenómenos naturales. Esa es nuestra obligación. Somos parte esencial del poder público. Por ello, desde esta tribuna, invito al Poder Ejecutivo para que en el proyecto de presupuesto de egresos del 2014 se establezca el Fondo Zacatecano para atender las consecuencias de los desastres naturales. Este fondo será local y deberá estar disponible en el momento que así se requiera por las circunstancias. Como Poder Legislativo, podemos influir mediante este fondo. Es tiempo de proyectar. Demos seguridad a nuestros municipios y comunidades. Por lo anterior expuesto y de conformidad con los artículos 65, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 45 y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
del Estado, 96 y 97, fracción tercera del Reglamento General de este Poder, sometemos a su consideración el siguiente punto de acuerdo. Se invite al Poder Ejecutivo del Estado, impulse la creación de un Fondo Económico Zacatecano para atender los desastres naturales en nuestra entidad, en el proyecto de presupuesto 2014 para el Estado de Zacatecas. En los últimos días se ha declarado de zona de desastres Zacatecas y se utilizarán más de 12,000 millones de pesos por el Fonden a nivel nacional. El día de ayer, el presidente de la República declaró también que habrá y que se acudirá a un subejercicio de 5,500 millones de pesos para estos desastres en las 10 entidades de nuestro país. Pero adicionalmente al Fonden, nosotros como zacatecanos y como miembros de esta legislatura debemos apoyar a este esfuerzo para que en el proyecto de 2014 el presupuesto vaya determinado una partida para los desastres naturales que cotidianamente nos están afectando en nuestro estado, ya sea por las lluvias, los granizos, las sequías incluso. El campo ha sido muy afectado. Por eso lo someto a su consideración del Pleno este punto de acuerdo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Zamora. Al documento leído se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Y continuando con el orden del día, le solicito a los ciudadanos o ciudadanas diputados autores de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación agilice la entrega de las partidas presupuestales del Fondo de Desastres Naturales Fonden de manera urgente para resolver las afectaciones provocadas por las tormentas tropicales Ingrid y Manuel, producidas en el estado de Zacatecas. Adelante, diputada. Con su permiso, señora presidenta. Adelante, diputada. Compañeras, compañeros diputados, en este recinto y desde este micrófono, los últimos días, diferentes compañeros y compañeras han hablado de esta temática y mi compañero de partido y de grupo parlamentario, Gilberto Zamora, también empezó el día de hoy a abordar. Yo hablaré del tema y propondremos como punto de acuerdo respecto a este tema, pero desde otra visión y que amplía lo propuesto por el diputado Gilberto Zamora. Los que suscriben, diputados Eugenia Flores Hernández y Juan Carlos Regis Adame, integrantes de la 61ª legislatura del Estado de Zacatecas, en el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracción 1 de la Constitución Política del Estado, 45 y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica y 96 y 97, fracción tercera del Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Primero, en las últimas décadas, los ecosistemas que integran la riqueza biológica de México han sufrido serias transformaciones en la que han resultado afectados principalmente los bosques y las selvas, trayendo como consecuencia la ruptura de nuestro equilibrio ecológico. Una de las causas fundamentales de este desequilibrio ha sido el proceso de deforestación, considerado como uno de los más intensos del planeta. En México no seremos buenos para muchas cosas, pero saber que México ocupa de los primeros lugares que estamos deforestando día con día nuestro país. De acuerdo con el Instituto de Geografía de la UNAM, cada año perdemos 500,000 hectáreas de bosques y selvas. La agricultura y la ganadería han originado las transformaciones ambientales importantes, pero además y sobre todo se ha sumado el incremento urbano, desorganizado, la extensión de complejos industriales que se van creando en cada zona del país y en los últimos años la gran contaminación por las industrias mineras transnacionales. Segundo,
Los ritmos de deforestación que sufre nuestro país han colocado en estado de emergencia a una gran variedad de especies de flora, de fauna que dependen de ese ecosistema. Entre estas especies se encuentra la nuestra, la especie humana. Eso coloca en riesgo de extinción a una gran variedad de plantas, animales, como a muchas comunidades que a lo largo de generaciones habían encontrado en este ecosistema un medio de vida. México, hay que orgullecernos de eso, es uno de los países con mayor diversidad en el planeta y una gran parte de esta biodiversidad depende de los bosques y selvas. Esta riqueza natural ha tenido una expresión en el terreno cultural. Muchas de nuestras culturas han creado formas sociales, artísticas y económicas en torno a estos ecosistemas. Esta biodiversidad biológica, cultural y económica hoy está en riesgo. El cambio climático en México, así como en cada una de sus entidades federativas como es Zacatecas, ya no es algo, una amenaza del futuro, sino es nuestro presente. Por ello es que hoy estaremos hablando de estas grandes tragedias por el número de entidades federativas que sufrieron con los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, que impactaron y que ocasionaron las lluvias de gran calado, que dañaron viviendas, vías de comunicación, vidas humanas, aeropuertos, escuelas, que produjeron incomunicación, desabasto, suspensión del suministro eléctrico, agua potable, derrumbes, afectación económica y laboral, y que todavía y durante muchos días más van a estar ocasionando problemas de salud entre los niños, las niñas, las personas y sobre todo las personas de la tercera edad, que además ocasionó lo que es de las cosas más lamentables, la pérdida de vidas de personas. Ante todo esto, ahora estoy hablando como legisladora, pero también les quiero compartir que como médica que soy, siempre sabremos que prevenir es mucho más importante que ya que surgió el problema, estemos viendo cómo lo resolvemos. Que claro que hay que mandar ayuda a los damnificados, pero ¿qué vamos a hacer como legislatura para hacer que estas derrumbes y estas tragedias no sucedan más? No tenemos memoria histórica, no nos acordamos del desastre Paulina, no nos acordamos de las sequías de nuestro estado del año pasado, vamos a seguir siempre dando aspirinas que no curan a las grandes afectaciones y no hacer realmente políticas preventivas que ataquen de raíz los problemas. Nos vamos a ir siempre por tratar por encimita y hacer que nuestros políticos vayan a tomarse la foto con los damnificados. No nos duele en el alma y no nos debe de hacer que reaccionemos nunca más un desastre natural. Vayamos a combatir las causas reales de estos desastres naturales. Podemos hacer además algunos comentarios respecto a que nuestros servicios de protección civil no son los mejores. Podemos hoy, en el siglo XXI, en el año 2013, saber que contamos con sistemas de telecomunicación muy importantes y sofisticados, pero que estos sistemas de protección civil no han llegado a cada rincón de nuestro país, que siguen siendo respuestas burocratizadas e ineficaces. Tenemos que darnos cuenta que la ubicación geográfica en la que tenemos como país nos hace sí vulnerables porque tenemos una costa del Pacífico, una costa del Atlántico y podemos encontrarnos con estos desastres muchas veces, pero repetimos e enfatizaremos, son desastres prevenibles y que deben de ser atacadas sus causas. Queremos hacer un llamado para que las acciones que prende el gobierno para tratar de enmendar los desastres, generalmente, como no abarcan a todos los damnificados, es necesario que lo abarquen a todos. Que la respuesta gubernamental se debe de dar con oportunidad. Que familias que se convierten en damnificadas por el hecho de vivir en regiones o comunidades apartadas, no se les da la atención debida.
pero sobre todo volveremos a recalcar la necesidad de controlar y restringir las causas de la deforestación y el cambio climático para que en Zacatecas y en todo lo ancho y lo largo del país volvamos a tener estos grandes ecosistemas equilibrados. La deforestación, un comentario aparte, debemos de saber que no nada más son los causantes de los grandes desastres naturales, sino también nos están llevando a niveles de una drástica disminución en el suministro de agua. Y entonces en esta tribuna podremos en unos días estar tratando de qué vamos a hacer para que nuestras fuentes de agua no se nos agoten. No podemos repetimos, estar tratando las consecuencias y no las causas principales. Por eso creemos que si la principal causa de deforestación es el cambio de uso de suelo para convertir bosques en potreros o campos de cultivo, para avanzar por las grandes inmobiliarias y sus intereses económicos en la mancha urbana, para lograr que se vengan a acomodar aquí en nuestro estado o en nuestro país industrias mineras contaminantes, debemos de decir, repetimos, que queremos evitar más desgracias humanas prevenibles. Y todo ello, como se constató desde hace más de 2 décadas, cuando la Organización de las Naciones Unidas en Río de Janeiro nos dimos cuenta que si queríamos conservar la vida como humanos, tendríamos que hacer muchas cosas para evitar el cambio climático, para evitar el adelgazamiento de la capa de ozono, para evitar todas esas alteraciones climáticas devastadoras. Para ello necesitamos la unión de sociedad civil, de organizaciones sociales, de congresos locales y federales y de todas las instituciones y todo el poder ejecutivo federal y estatal. Por todo ello, queremos presentar la propuesta de punto de acuerdo siguiente. 1, sí nos unimos a que deben de solicitarse a la Secretaría de Gobernación se agilicen las entregas de las partidas presupuestales del Fondo de Desastres Naturales de manera urgente para resolver las afectaciones provocadas por las tormentas tropicales Ingrid y Manuel producidas en nuestro estado, y que haya una partida especial de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas para la rehabilitación, restauración o construcción, en su caso de escuelas afectadas, dañadas o destruidas en la entidad. Segundo, que se invite al Ejecutivo del Estado de Zacatecas a impulsar un programa de empleo temporal para la reconstrucción o reubicación de las viviendas afectadas. Tercero, se solicite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados Federal que incorpore en el presupuesto de egresos 2014 una partida presupuestal para que se realicen estudios. Yo igual repetiré que como política y como médica, para lograr resolver un problema hay que estudiar bien cuáles son sus causas. Aunque ya hay muchos estudios al respecto, no será de sobra que se realicen estudios mayores para lograr que no vuelva a haber estas desgracias. Y para ello se necesitan recursos presupuestales dados a nuestras universidades públicas, nacional y estatal, y a organizaciones sociales y civiles que se han dedicado a esos estudios, y que se implementen programas que permitan el control de todo lo que ocasiona la deforestación, la desertificación y cualquier tipo de emisión contaminante. Que frenemos entre todos y muy claramente desde el presupuesto y cuenta pública todo lo que sea el cambio de uso de suelo para la industria, las grandes industrias inmobiliarias y la expansión agrícola y pecuaria a costa de nuestros bosques y selvas. Y cuarto y último, que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta 61ª legislatura del Estado considere también un importante rubro en el presupuesto de egresos 2014. Para ello también que se realicen estudios de qué ocurre en Zacatecas, qué son las verdaderas causas de que varios años nos acompañen las sequías y como hoy nos acompañen grandes tormentas que han dañado viviendas, que han dañado vidas humanas, que han dañado escuelas y que han dañado nuestro campo agrícola.
Tenemos que hacer muchas cosas para que se regule con mayor precisión el cambio de uso de suelo para evitar que por expansión industrial o expansión habitacional sigamos destruyendo nuestra casa grande, nuestra madre tierra. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada. Su iniciativa será turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Continuando. ¿Se permiten hechos en la propuesta o se va? No, diputado. No. Gracias. Continuando con el orden del día, le solicito al ciudadano diputado Rafael Gutiérrez Martínez, autor de la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento General del Poder Legislativo, dé lectura a la misma si así lo desea. Venia, diputada presidenta. Adelante, diputado. Con fundamento en lo establecido por los artículos 83, fracción quinta y 94 bis de nuestro reglamento general, solicito a usted me autorice dar a conocer un resumen o síntesis de la iniciativa respectiva, toda vez que la misma se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta fecha. Adelante, diputado. Iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman y adicionan la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y su Reglamento General. Artículo primero. Se reforma y adiciona el artículo 124 y se adiciona un artículo 155 bis, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 124. Las comisiones legislativas se constituyen con carácter definitivo y funcionan para toda una legislatura. Se deben integrar mínimo por 3 diputados, máximo por 5, un presidente y los demás secretarios, salvo las excepciones previstas en el reglamento general. Se procurará que en ellas se encuentren representados los diferentes grupos parlamentarios, que sean en número impar y que cada uno de los diputados que integren la legislatura presida una comisión y sea secretario por lo menos en 2 comisiones, que son las siguientes. Puntos constitucionales. Primero, puntos constitucionales. 2, gobernación. 3, vigilancia. 4, jurisdiccional. 5, hacienda municipal. 6, presupuesto y cuenta pública. 7, estudios legislativos y prácticas parlamentarias. 8, desarrollo económico, industria y minería. 9, educación. 10, obras públicas. 11, salud. 12, seguridad pública y justicia. 13, de la niñez, la juventud y la familia. 14, derechos humanos. 15, desarrollo social y participación ciudadana. 16, asuntos electorales. 17, transparencia y acceso a la información pública. 18, comunicaciones y transportes. 19, fortalecimiento municipal. 20, tecnología, ciencia, tecnología e innovación. 21, equidad entre géneros. 22, atención a migrantes. 23, ecología y medio ambiente. 24, agricultura, ganadería y desarrollo rural sustentable. 25, agua y saneamiento. 26, cultura, editorial y difusión. 27, función pública. 28, turismo. 29, atención a grupos vulnerables. Y 30, cultura física y deporte. Artículo 155 bis. Corresponde a la Comisión de Agua y Saneamiento el conocimiento y dictamen de los asuntos relacionados con la normatividad sobre 1. Aguas del Estado y operación de los organismos que presten el servicio a la ciudadanía. 2. El uso eficiente y saneamiento del agua potable. 3. El uso eficiente y tecnificación del agua para riego. Y 4. El tratamiento y aprovechamiento de las aguas residuales en unión con la Comisión de Ecología y Medio Ambiente. Artículo 2. Se reforma la fracción segunda del artículo 222 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 222. Para ser secretario general se requiere, segundo, contar con antigüedad mínima de 10 años con título y cédula profesional preferentemente de licenciado en Derecho, expedido por la institución legalmente facultada. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado. Artículo 2. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto. Zacatecas, 25 de septiembre de 2013, diputado Rafael Gutiérrez Martínez. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Gutiérrez. A su iniciativa le informo que será turnada a la comisión para su revisión y en la Comisión de Puntos Constitucionales.
Y siguiendo con el orden del día, pasamos Diputada. ahora a la lectura. Solicitaríamos Dígame. que también fuera turnada a la comisión del diputado Regis. Esta presidencia estima, compañero diputado, en base al artículo 105, fracción cuarta, que será turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Y siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen suspensivo respecto del resultado de la auditoría financiera y de cumplimiento realizada por la Auditoría Superior del Estado y por la Honorable 60ª Legislatura del Estado de Zacatecas, e integración del paquete de entrega-recepción a la Honorable 61ª Legislatura. Tienen el uso de la palabra los integrantes de las comisiones de vigilancia y de presupuesto y cuenta pública. Lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Permiso, Presidenta. Adelante, diputado. Diputados, dictamen. Presidente, con fundamento en lo establecido por los artículos 83, fracción sexta y 94 bis de nuestro reglamento general, solicito usted me autorice a dar a conocer un resumen del dictamen respectivo, toda vez que el mismo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta misma fecha. Muchas gracias. Adelante. Dictamen suspensivo de las comisiones de vigilancia y de presupuesto y cuenta pública respecto del resultado de la auditoría financiera y de cumplimiento realizada por la Auditoría Superior del Estado de la H60ª Legislatura del Estado de Zacatecas e integración del paquete de entrega-recepción de la H61ª Legislatura. Honorable Asamblea, a las comisiones legislativas de vigilancia y presupuesto y cuenta pública fue turnado para su estudio el proyecto de dictamen derivado del informe de resultados de la Auditoría Financiera y de cumplimiento de la 60ª Legislatura del Estado e integración del paquete de entrega-recepción a la H61ª Legislatura. Visto y estudiado que fue el documento en cita, las comisiones dictaminadoras sometan a la consideración el siguiente antecedentes. Primero, los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la H60ª Legislatura, por conducto de su presidenta, remitieron a la Auditoría Superior del Estado mediante oficio número 60-BIG-418-2013, de fecha 12 de abril del 2013, las reglas para la revisión de las cuentas de la H60ª Legislatura del Estado, de referencia en los artículos 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 8 de su Reglamento General y 11 de los lineamientos generales para el procedimiento de entrega-recepción del Poder Legislativo del Estado, aprobadas por el Pleno en sesión ordinaria de fecha 4 de junio del año en curso, con el fin de que la entidad de fiscalización superior procediera a realizar la auditoría de los estados financieros y presupuestales de los ejercicios fiscales correspondientes al periodo de 7 de septiembre del año 2010 al 7 de septiembre del año 2013. Segundo, el inicio de la revisión quedó asentado en el acta de revisión número AC-AF-ESP-60-Legislatura de fecha 16 de julio del 2013. El resultado de la revisión practicada por el órgano de fiscalización superior fue notificado por conducto de la Comisión Permanente en sesión ordinaria de fecha 3 de septiembre del año en curso, mediante oficio PL 0209-2366/2013, por el que se informa del estado final que guardan los resultados de la revisión de los estados financieros y presupuestales del periodo anterior de referencia de la H60ª Legislatura del Estado. Tercero, mediante memorándum de número 1638, de fecha 3 de septiembre del año que transcurre, suscrito por la diputada Ana María Romo Fonseca, presidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente de la 60ª Legislatura, el informe de resultados de la auditoría y de cumplimiento de la 60ª Legislatura del Estado de Zacatecas, precisado en el resultado anterior, fue turnado a las comisiones de vigilancia y primera y segunda de Hacienda. En apego a lo dispuesto
en el artículo 130, fracción séptima, y 132, fracción octava, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y para los efectos del inciso D de la fracción primera del artículo 12 del ordenamiento invocado, a fin de proveer la integración del paquete de entrega-recepción. Cuarto, la fracción cuarta del artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas establece que en la última sesión del mes de septiembre, el Pleno de la Asamblea, en su caso, aprobará el paquete de entrega-recepción, instrumento legislativo que contiene fundamentalmente el dictamen respecto al resultado de informe de resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento de la 60ª legislatura del Estado, materia de análisis de estas dictaminadoras. Por su parte, el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas a la letra establece: artículo 55. El dictamen debe emitirse en un plazo no mayor de 40 días naturales contados a partir de la fecha de erradicación de la iniciativa en la comisión. Si a juicio de esta se requiere un plazo mayor, deberá solicitarse al Pleno por única vez. De autorizarse su prórroga, en ningún caso rebasará el siguiente periodo ordinario. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además de lo dispuesto por los artículos 106 y 107 relativos del Reglamento General, es de proponer si se propone: único, las comisiones de vigilancia y de presupuesto y cuenta pública de la honorable 61ª legislatura del Estado de Zacatecas, solicitamos al Pleno de esta soberanía popular, de conformidad con los artículos invocados, con antelación una prórroga para la emisión del dictamen definitivo, virtud a los argumentos esgrimidos en el presente instrumento legislativo. Así lo dictaminaron y firman los ciudadanos integrantes de las comisiones de vigilancia y de presupuesto y cuenta pública de la honorable 61ª legislatura del Estado. Zacatecas, Zacatecas, 26 de septiembre de 2003, y las rúbricas de los integrantes de la Comisión de Vigilancia y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Acosta Jaime. Y continuando con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales, en el cual tiene la palabra la Asamblea, para lo cual les informo que han sido registrados con oportunidad el diputado José Luis Figueroa Rangel con el tema de reforma hacendaria, el diputado Javier Torres Rodríguez con el tema propuesta legislativa, y se abre el registro de oradores en asuntos generales. Alfredo Femat con el Atlas de Riesgo. ¿Algún diputado más que desee registrarse en asuntos generales? Se cierra el registro para asuntos generales. Diputada, con su tema. Encuentro Estatal Feminista. Se cierra el registro de asuntos generales. Tiene la palabra el diputado José Luis Figueroa hasta por 10 minutos. Muy buenas tardes, con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Diputados y diputadas de la 61ª legislatura. Deseo expresar mi preocupación porque la política económica del gobierno federal continúa siendo igual en lo fundamental a la que han aplicado los gobiernos neoliberales y de derecha en los últimos 30 años. Y esto lo digo basándome en la propuesta de reforma hacendaria del presidente Enrique Peña Nieto. Como todos sabemos, cualquier gobierno solo tiene tres fuentes de ingreso. Pueden ser propios, a través de impuestos o contrayendo deuda interna o externa. En el caso de nuestro país, después de que estos gobiernos han rematado más de 1000 empresas públicas, los ingresos que antes
eran propios, ahora son privados. Y solo quedan los nada despreciables ingresos de Pemex, pero que son manejados premeditadamente para dar la idea de que Pemex está en quiebra. Estos cuantiosos recursos han sido dilapidados en actos de corrupción y para beneficiar a los intereses privados nacionales y extranjeros. Lo que quiero destacar es que a menos que los ingresos propios no provengan de Pemex, ya no hay fuentes significativas de ingresos en este rubro. Entonces, solo quedan dos fuentes de ingresos: los impuestos directos e indirectos y el endeudamiento. En esto descansa la reforma hacendaria, que es simplemente recaudatoria y que, si se analiza con seriedad, lo puede proponer cualquier neófito, pero a favor de los poderosos, es decir, no toca ni con el pétalo de una rosa a la gran burguesía, pero además es regresiva, porque los déficits que criticó Salinas de Gortari desde que formó parte del gabinete de Miguel de la Madrid y los demás gobiernos que le siguieron ahora de manera cínica, se les impone a que Enrique Peña Nieto, es decir, cuando la bandera de Salinas fue criticar y combatir los gobiernos que le antecedieron por gastar más de lo que ingresaba y le denominó populismo, ahora con toda desfachatez lo propone, y cualquiera sabe que un gobierno que gasta más de lo que ingresa siempre termina en crisis financiera. Un ejemplo de irresponsabilidad de los gobiernos neoliberales, por un lado, es el hecho de que el crecimiento del gasto público, que se incrementó desde el año 2000 y que pasó de 1.239.000 millones de pesos a 3.921.000 millones, y por el otro lado, la economía, en lugar de crecer, ha caído en la misma proporción en que aumentó el gasto gubernamental. Esto habla de que la ineptitud y la colosal corrupción de estos gobiernos antipopulares se exhibe. En particular, el gasto corriente subió de 705.000 millones de pesos a 2.313.000 millones, es decir, 14% anual, porcentaje que se pretende elevar en 2014. A ello se añade una propuesta de déficit del 1.5% del Producto Interno Bruto, PIB, que endeudará al país con cerca de 300.000 millones de pesos. Estos datos están contenidos en la iniciativa del presidente Peña Nieto. Ahí se dice que mientras los ingresos crecen entre 2013 y 2014 en 6.3%, el gasto total lo hacen en 13.3%. Con ello, el déficit, incluyendo la inversión de Pemex, pasa de 326.323 millones de pesos programados para 2013 a 620.415 millones para 2014, un aumento de 90.1%. Las fuentes de recursos aumentan en 13.2%, integrados por un crecimiento de 6.3% en los ingresos presupuestales y a un aumento de 83.1% en los recursos provenientes de mayor endeudamiento. Así, los mayores recursos, 523.592 millones de pesos, se descomponen en 228.404 millones, que representa el 43.6% de ingresos presupuestales, y 295.188 millones del 56% de mayor deuda. Dicho de otro modo, los 523.592 millones de pesos de nuevo gasto público se financiarán en 43.6% con ingresos generados en 2014 y el restante 56.2% que lo paguen los que vienen después. Aquí se puede apreciar que mientras los ingresos totales aumentan en 13.2%, las partidas a las entidades federativas y municipios solo crecen en 9.4%. La razón es que el rubro que más se incrementa el endeudamiento no es participable. ¿Quién puede estar de acuerdo con esto? Solo unos cuantos elementos de la burguesía burocrática parasitaria que percibe enormes salarios y compensaciones para servir al gran capital nacional y extranjero. ¿Por qué lo afirmo?
porque siguiendo el ejemplo de sus antecesores, el gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque asegura que su reforma pretende eliminar el régimen de consolidación fiscal, este solo cambia de nombre a otro que se llama grupos de sociedades. Esto es solo una simulación, una mentira más, pues queda exactamente en los mismos términos para estos grandes corporativos. Este nuevo régimen igual permitirá que 4.300 empresas agrupadas en 422 grupos económicos puedan seguir consolidando de manera fiscal sus unidades en pérdidas y de esta forma pagar solo 1.7% de sus ingresos en lugar de pagar el 17% correspondiente al 30% de sus utilidades, perdiendo la oportunidad del gobierno de Enrique Peña Nieto de recaudar una posibilidad de 800,000 millones de pesos si es que pretendiera imponerle a esta clase empresarial los impuestos que debieran de estar pagando. Si realmente se elimina el régimen de consolidación fiscal, se generarían ingresos para el país entre 750,000 y 850,000 millones de pesos, cuando actualmente el gobierno de Peña Nieto solo plantea que con su reforma recaudará de ISR un total de 75,000 millones de pesos. Y veamos lo siguiente: de los 75,000 millones que se pretenden recaudar por ISR, 50,000 millones provendrán de los trabajadores, 10,000 millones por actividades profesionales y solo 15,000 millones de empresas, con lo que se demuestra que en los hechos el régimen de consolidación fiscal se mantiene intacto a favor de Slim, Azcárraga, Salinas Pliego, Larrea y toda esa fauna de exploradores y vividores. Ahora bien, el gobierno aduce que su iniciativa tiene muchas bondades. ¿Cuáles? Por ejemplo, crear una nueva red de protección social universal, un sistema tributario más justo y transparente e impulsar el crecimiento económico. Lo cierto es que esto es solo demagogia, porque tal como está planteada la reforma hacendaria, implica la privatización de petróleo, la exclusión de derechos sociales, gravar proporcionalmente más a los trabajadores y a los sectores medios de la población, con énfasis en las personas físicas y cautivas y dejar intactos los privilegios fiscales de los grandes contribuyentes. En cuanto a la pensión universal, más bien se trata de excluir a las personas que cotizan y tienen otro tipo de pensión laboral, con lo que podrían quedar excluidos miles o millones de personas mayores de 65 años que actualmente reciben el beneficio por parte de los gobiernos estatales. Otra bondad, según el presidente, es el seguro de desempleo, que dice se creará como un derecho universal, pero esto es realmente un riesgo para los trabajadores, porque tal como está planteado, más que un derecho, el seguro de desempleo es realmente una ampliación a una prestación que ya existe para que los trabajadores que queden sin trabajo puedan disponer por 6 meses de parte de su fondo de retiro por adelantado. No es como el que existe en países como Europa y Estados Unidos, donde el gobierno aporta recursos. Esto solo va a mermar un sistema de pensiones y los trabajadores que tienen que recurrir a estos seguros que se van a retirar con pensiones menores. Y lo mismo sucederá con quienes compren o renten un inmueble. De aprobarse la reforma, esto implicaría 16% más sobre los créditos hipotecarios, un mayor enganche, un crédito mayor y sin duda más intereses para uno de los sectores claves para el desarrollo del país. Por otro lado, el gobierno liberal finca sus esperanzas en una gran afluencia de inversión extranjera que según él vendrá a sacar de la recesión, pero su economía internacional no está en esta fase, está restringiendo la inversión que va a países como el nuestro. Le agradecería que concluya, compañero diputado, para respetar el reglamento. Señoras y señores diputados, si el gobierno federal en realidad tuviera interés en hacer justicia social, eliminaría los privilegios de los grandes capitales nacionales y extranjeros, poniendo un límite a las ganancias y obligando a que éstas las reinviertan en lugar de que se depositen en el extranjero. Y otras medidas que no requieren reformas legales, por ejemplo, que el ahorro provenga de reducir a la mitad los sueldos de los funcionarios públicos, eliminar su servicio médico privado, así como las cajas de ahorro y todos los privilegios de la alta burocracia, incluido el Congreso y el Poder Judicial. Y también cancelar gastos para crear
o remodelar oficinas, adquirir vehículos, reducir viáticos, gastos de combustibles, asesorías, viajes al extranjero, estudios de opinión e imagen y muchas otras prebendas o erogaciones no prioritarias. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, diputado. Le informo que ha quedado registrado en el diario de debates su participación. Para hechos, se abre el registro para hechos. Presidenta, para hechos, Araceli Guerrero. Presidenta, para hechos, Ismael Solís. Presidenta, para hechos, Iván de Santiago. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos la diputada Claudia Anaya. Servicios laborales se anexa la pensión universal, es decir, tendrían 2 pensiones, un mexicano, la que tiene ya de por su seguro y la otra, pero para no estar en un tema, porque no entiendo realmente de lo que habla el diputado Figueroa, yo le pediría que cuando hable de la iniciativa del paquete económico o de cualquier otra, pues nos dirijamos a los artículos de los que se hace mención para saber si se está hablando de un artículo o se está interpretando un artículo o se está interpretando una exposición de motivo o se está leyendo una nota periodística. ¿Sería cuánto, ciudadano? Gracias, diputada. ¿Desea hacer alguna respuesta, diputado? ¿O al final? Final. Tiene el uso de la palabra la diputada Araceli Guerrero. Sí, nada más, creo que al diputado también le faltó complementar que las medidas fiscales redistributivas la intención es sentar las bases para el sistema tributario más justo, simplificado, transparente y federalista, superar las enormes desigualdades sociales y regionales que aquejan al país y crear a mayor velocidad y con equidad, y terminar con los privilegios fiscales, eliminar la consolidación fiscal y gravar la actividad bursátil, garantizar el financiamiento a los derechos sociales en materia de pensiones para adultos. Al contrario, lo que se está haciendo es no solamente ahora con los compañeros adultos mayores de 70 y más, sino solamente reducirlo ya a 65 y más. Y el desempleo, y así como el gasto educativo, el de salud y en infraestructura. Y por supuesto que uno de los beneficios más grandes de esta iniciativa, por supuesto, es que quien tenga más, pague más, eso es en sí, y omita la aplicación del IVA en alimentos y medicinas. Sobre todo también quiero decirles que los beneficios es crear un seguro de empleo para todos los mexicanos, pensión universal, becas para educación media superior y inversión en infraestructura. Es cuanto. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Ismael Solís Mares. Gracias, diputada presidenta. Señor diputado, creo que usted no ha ubicado en su justa dimensión al gobierno que encabeza el licenciado Enrique Peña Nieto, porque este gobierno no se le ubica y se le reconoce como un gobierno más allá de lo que usted refiere del neoliberalismo. Es un gobierno progresista, un gobierno transformador. Y discúlpeme usted mi ignorancia, ¿sabe cuál es el ingreso que se aporta anualmente vía petróleos mexicanos o en porcentaje del Producto Interno Bruto? ¿Sabe usted cuál es el presupuesto general que está proponiendo el presidente de la República para este proyecto en el 2014? ¿Es cuánto, presidente? Gracias, diputado Solís. Tiene el uso de la palabra el diputado Iván de Santiago, para hechos también. Sí, gracias. Bueno, pues para solidarizarme con la postura del compañero en este tema, sabemos que no es tanto el ámbito de la competencia local, pero es un debate nacional de interés nacional. Comentar que en el tema del seguro de desempleo ha sido altamente criticado también por el Consejo Empresarial. La crítica se basa en que su financiamiento no es tanto diferente, porque estaremos hablando de deuda pública para financiar el seguro de desempleo, según lo que tenemos entendido. Pero sin lugar a dudas, más que una reforma fiscal, estamos viendo que sería una reforma social, con algunos puntos
aristas positivas, negativas en la ampliación de los derechos, pero en el tema de la reforma hacendaria sí se ve una afectación, principalmente en el tema del gravamen a las rentas. Y bueno, también podemos ver algunos avances sustantivos porque se va a gravar también la bolsa de valores, los recursos que a través de ese instrumento van a generar también un mayor ingreso, pero qué tanto repercute y qué tanto afecta al presupuesto y qué tanto se va también al gasto social. Entonces, por una parte es la reforma social, que yo lo entiendo de esa forma, no tanto como la reforma hacendaria, que se ha debatido al respecto en cuanto a que no se generaron alternativas para ampliar la base y que van a ser los mismos prácticamente los que estarían pagando. Resaltar también que no va incluido el tema de IVA a alimentos y medicinas, que ha sido una propuesta que llevó a la mesa el PRD para que se eliminara y que en ese sentido con algunas medidas estaremos de acuerdo, con otras por supuesto que no, y decirles que en contrasentido la verdadera reforma hacendaria se encuentra en la iniciativa de aperturar a Pemex o la reforma energética, que ahí yo sí insistiría que ese es el verdadero sentido del gobierno federal, de ampliar los beneficios a la iniciativa privada al hacerlos partícipes de la renta de esta paraestatal, que al igual que muchas otras, ahora se contempla desde la visión federal como una institución que ha quedado obsoleta en su estructura financiera y administrativa y que hay que hacerle una reestructura, pero no es más que hablar de una privatización. Y sería agregar Pemex a la lista de Telmex, Calmex, Anaxa, Dina, Ferrocarriles Mexicanos, Banamex, Bancomer y otras tantas empresas que se han privatizado. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Figueroa. Claro que sí. Por supuesto que aquí se exhibe la necesidad de leer más, de investigar más, de apropiarse de la propuesta por esta legislatura. Yo solamente dejaré en claro algunas cosas. Debe quedar claro que el gobierno se está endeudando por encima del crecimiento económico. Eso es ineludible y debe de quedar muy preciso. Con el paquete económico propuesto por el gobierno federal 2014, será el 6º año con déficit presupuestal, es decir, que el gasto público supera los ingresos y seguirá endeudando al país por encima del crecimiento económico, y si no, veamos a Zacatecas, veamos a los municipios y veamos al país. Entre 2006 y 2012, la deuda pública creció 3.7% anualmente, casi el triple del aumento de apenas 1.3% que registró el Producto Interno Bruto. La iniciativa de ley de ingresos de la Federación está apalancada con deuda en 14.5%, representando un crecimiento real del 76.3% respecto al 2013. El paquete económico presenta pocos cambios, es inercial, trata de revivir un sistema de renta, tapar hoyos abriendo otros más grandes, y su objetivo primordial es contracíclico para contrarrestar la desaceleración económica vía mayor gasto. Las finanzas públicas siguen petrolizadas y 2014 solo sería un año de transición en lo que se aprueba el cambio del régimen fiscal de Pemex. Aún con la reforma energética no cambiarán las finanzas petrolizadas. Las propuestas sociales que incluye el paquete, como la pensión universal y seguro de desempleo, no están debidamente fondeadas, por lo que está en riesgo su viabilidad a largo plazo, ya que no deben ser financiadas ni a costo del déficit público ni sus fondos de retiro. Con la pensión universal se modifican los requisitos ya existentes para la actual pensión para adultos mayores y quedarían excluidos 43.2% de la población actualmente beneficiada, porque se estipula que sean trabajadores formales con ingresos mensuales de 15 salarios mínimos o menos. Con esto resulta una propuesta regresiva, porque beneficiará a los sectores de más ingresos en tanto que tienen trabajo formal. Las personas de menores ingresos serán las principales afectadas en cuanto a los cambios propuestos al impuesto sobre la renta, porque no podrán deducir
más de 10% del total de sus ingresos. Las clases media y altas, a su vez, resentirán más los cambios sobre el impuesto al valor agregado. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Torres Rodríguez con el tema propuesta legislativa, también hasta por 10 minutos, diputado. Buenas tardes. Con su permiso. Adelante, diputado. La presidenta. Quiero, como lo hice al inicio de esta 61ª legislatura, extender mi mano franca en el ánimo de construir los acuerdos que Zacatecas y sus municipios requieren. El equilibrio entre los poderes públicos constituye la columna vertebral de nuestro sistema institucional. Así conviene con esto reafirmar que Zacatecas forma parte de un federalismo fuerte, vigente, que ve al futuro con las decisiones que hoy toman los poderes públicos de la entidad y dan estabilidad a nuestro sistema político y por ende a la sociedad zacatecana. Hoy, como se ha dicho en esta tribuna de manera reiterada en diferentes intervenciones, tenemos la posibilidad histórica de dignificar el quehacer legislativo, de realmente representar los intereses de los ciudadanos, dejar de lado lo que vivimos en la campaña. No somos contrincantes, no somos adversarios, ni mucho menos enemigos. Somos representantes populares con un mismo objetivo, más allá de las fronteras, con la representación de nuestros compañeros migrantes y, por supuesto, de nuestros habitantes zacatecanos. Esta nueva etapa de transformación que vive el país y, por supuesto, Zacatecas, debe afrontarse con claridad, con determinación política, al establecer que bajo ninguna circunstancia los poderes públicos debemos actuar bajo y fuera del margen de los intereses de los ciudadanos. Debemos, por obligación, trabajar coordinadamente. Por eso estamos aquí. Podemos disentir en algunos temas, pero estoy seguro que si nos lo proponemos llegaremos al entendimiento, logrando con esto cumplir con la expectativa ciudadana que se tiene fincada en nuestro trabajo. Hay una gran esperanza y una gran expectativa. Si bien las prioridades de la ciudadanía son el empleo, la seguridad y servicios públicos de calidad, su resolución no implica únicamente la participación del Poder Ejecutivo, sino también de manera sobresaliente al Poder Legislativo en cuanto a su responsabilidad de organizar y perfeccionar el quehacer público que permita a los ciudadanos en general disponer de un amplio margen de seguridad e incentivos institucionales para motivar a la vez a estos últimos a participar activamente y que coadyuven al fortalecimiento de los sectores productivos del Estado. No podemos darnos el lujo de pasar por desapercibidos en una responsabilidad tan grande que es la nuestra a partir del pasado 7 de septiembre, a los que nos debemos, a quienes debemos agradecer que estemos aquí, a quienes no votaron por nosotros, pero que hoy por hoy nos dan su voto de confianza. Tenemos que demostrarles que tenemos capacidad parlamentaria, de acuerdo y sobre todo de acción. Zacatecas tiene que vivir una de sus mejores etapas. Estoy seguro que con el ritmo de trabajo y el ánimo impreso hasta el día de hoy por parte de nuestros coordinadores y por supuesto de nosotros mismos, marcaremos la diferencia y rescataremos la confianza de un mayor número de zacatecanos que ven desafortunadamente en esta importante encomienda de representación popular una beca por no hacer nada. Debemos poner manos a la obra, dar resultados, no enfrascarnos en luchas estériles, cuando la vía del consenso puede evitarnos perder tiempo y ganar espacio construyendo un futuro mejor para todos. Nuestra función, por supuesto que la sé, es ser contrapeso, un equilibrio, una balanza, pero no confundamos esto con ser radicales a ultranza. Ya no son tiempos de individualismos, ni mucho menos del todo o nada. Para una contraparte, siempre debe existir una contrapropuesta, de otro modo es ilegítimo el debate, se torna un asunto de uno, y recordemos que aquí los egos no hacen ni son una mayoría. Hay en la legislatura gente experimentada en la vida pública, en la vida política, parlamentaria, institucional,
Hay en estos 30 lugares hombres y mujeres con capacidad para abordar los temas que le interesan a la gente. Somos una legislatura plurifuncional y lo más importante, con la misma visión y el mismo objetivo, que es Zacatecas. Demostrémoslo. No echemos en saco roto la idea de lo que juntos podemos construir. Somos un equipo, insisto, la campaña ya terminó, debemos convertirnos en agentes de cambio, en proponer, en contribuir, en coadyuvar, en apoyar y lo más importante, en sentar las bases para generar una nueva clase de políticos y, por supuesto, para aquellos que nos sucedan. El Poder Legislativo debe recuperar su distinción, brillo, con eficiencia y pulcritud, con honestidad y esmero, con decoro. Recordemos que el trabajo todo lo vence, así está plasmado en la historia dentro de nuestro escudo de armas. Lanzo desde esta tribuna un llamado a todos los actores políticos y sociales para que intentemos unirnos en torno a Zacatecas. Vale la pena el esfuerzo por todos aquellos que ven en nosotros una esperanza de cambio. Que no se nos olvide, el poder es para ejercerse, sin lugar a dudas, pero el poder también es para servir y no servirse de este. Les expreso y les reitero mi disposición de trabajar en el marco del respeto dentro de esta honorable legislatura, dentro de esta asamblea. Pocas veces el respeto es la divisa entre parlamentarios de diferentes expresiones políticas. Que no sea el caso y que el marco del respeto sea quien nos marque el rumbo y el lineamiento. Otorguémonos la oportunidad de ser una legislatura diferente, podemos acordar, podemos transitar, podemos sacar adelante todas y cada una de las propuestas, solo es cuestión de dialogar con altura de miras. Es tiempo de continuar poniéndonos de acuerdo, ya lo hicimos, el día de hoy concluimos precisamente poniéndonos de acuerdo con las comisiones legislativas. Siempre lo dije en campaña y así lo pienso, la gente bien nacida es gente bien agradecida. Gracias a todo el equipo que ha hecho y hará que nuestro trabajo destaque, a todos los elementos que componen laboral y administrativamente esta legislatura. Ustedes son parte fundamental también en esto. A los medios de comunicación les pido su apoyo. No se puede concebir la difusión de una idea sin la aportación e invaluable apoyo de los medios de comunicación. Son los ojos, los oídos y la voz del pueblo de Zacatecas. No hay acción que luzca cuando no hay del otro lado de la tribuna quien lo contemple y sobre todo lo espere y valore. En nuestra mano está, señoras y señores diputados, que hagamos esto. Hagamos valer el voto de confianza de miles de zacatecanos y démosle a esta tierra el lugar que se merece. Por las futuras generaciones, por Zacatecas, este esfuerzo de 3 años valdrá la pena. Les invito para que escribamos juntos una página y realmente marquemos la historia. Por su atención, muchísimas gracias a todos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Torres. Le agradecemos su participación y le informo que ha quedado debidamente registrada. Se abre el registro para hechos. La diputada Claudia Anaya. ¿Algún diputado más que desee registrarse para hechos? Se cierra el registro. Adelante, diputada, hasta por 3 minutos. Una excelente participación. Ojalá que dejemos la soberbia a un lado, que dejemos los egos a un lado, que trabajemos poniendo por encima de todo el interés superior del pueblo de Zacatecas, que esta no es una competencia a ver quién sabe más, o a ver quién insulta más, o a ver quién descalifica más en la tribuna. Esta más bien es una competencia a ver quién de los 30 sabe trabajar mejor en equipo, quién sabe reconocer los talentos, porque todos los tenemos, y creo que es muy atinada su participación ya casi al término de este primer mes que hemos tenido de sesiones y que nos haga reflexionar a todos, ya que estamos ubicados en nuestras respectivas comisiones y que vamos a empezar a trabajar ya sobre dictámenes. Ojalá que tomemos muy en serio sus palabras, diputado. Felicidades. Gracias, diputado. Agradecerle a la diputada su consideración. Muchas gracias. Gracias a usted y les informo que quedó registradas sus participaciones. Tiene el uso de la palabra el diputado Alfredo Femat Bañuelos con el tema Atlas de riesgo, hasta por 5 minutos.